Estamos estudiando un tema, volveré a la casa de mi padre, que es nuestro tema de este año. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en el verso 24, lo vamos a colocar para los músicos, ¿sí? Lo vamos a colocar de monitor, y el nuevo sí lo vamos a colocar atrás porque es más grande. El Evangelio de Lucas capítulo 24 dice que el hijo pródigo, cuando llega a la casa del padre, era un hijo que estaba como muerto, que externamente se digaba que vivía, pero en sí estaba muerto. Hay unas partes del alma del hijo pródigo que estaban muertas. Entonces nos dimos cuenta que lo que lo llevó fuera del orden, de la casa de Dios, del amor, de disfrutar del amor de Dios, porque el amor de Dios es para disfrutarlo, la paz de Dios es para disfrutarla, la libertad con la que Cristo nos hizo libres para disfrutarla. Él no podía disfrutar eso, o sea, era heredero de la bendición de Dios, pero no podía disfrutarla. Entonces él vivía en la casa como si estuviera muerto, porque es la actitud del humano. Valoramos las cosas cuando ya no las tenemos, o sea, cuando nos vamos de la casa de papá y de mamá, nos acordamos de la sopita, de que los abracitos, de cómo lo echo de menos, porque no disfrutamos las cosas en el momento de tenerlas. A veces andamos como si estuviéramos muertos. El apóstol Pablo, voy a retomar el tema donde iba. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, voy a retomar el tema en Efesios 3:16, que para estar vivos ellos necesitaban algunas cosas. Pablo decía en el libro de Efesios capítulo 3, estamos estudiando esa versión desde el 14 al 21. Pablo le decía que se necesitan 5 cosas que ya hemos venido estudiando y estamos en la segunda. Ser fortalecidos en Dios. Nosotros para vivir necesitamos tener fuerzas en Dios, en la iglesia, en la casa, en el día a día. Si usted no es fortalecido en Dios, como se ha vuelto la economía, las comunicaciones, los conflictos, las depresiones, todo esto, si usted no tiene fuerzas en Dios, nos vamos a quebrar, porque nosotros somos en sí vulnerables. Pablo ora a los efesios y dice: ustedes necesitan las fuerzas en Dios. ¿Qué necesitamos como iglesia? Estar fortalecidos en Dios. ¿Para qué? Para que cambien los gobiernos, cambia la economía, cambian los modelos financieros, aún es amenazado el modelo de familia, y nosotros necesitamos estar fuertes en Dios para cuando vengan estas embestidas, cualquiera que sea. Pablo le dice: ustedes necesitan estar fortalecidos en Dios, necesitan que Cristo habite, que es lo que estamos tratando, que Cristo habite en sus corazones, no que lo conozcan acá, ni siquiera que solamente se quede como Salvador, sino que sea el Señor de su vida, el Señor de su casa, el Señor de sus hijos, el Señor de mi tiempo, que habite en mi corazón. También necesitamos, dice Pablo, que estemos arraigados y cimentados en las verdades del Evangelio. Arraigados y cimentados. Cuarto, que está por allí en el verso 19, que conozcan cuál es el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. ¿Cuál es la geometría, la profundidad, la longitud, la anchura, la altura de ese amor de Dios que excede todo conocimiento? Necesitamos entender y comprender con qué amor nos amó Dios. Cuando yo no entiendo con qué amor me amó Dios, yo tiendo a excluirme de la misericordia.
Dios no me escucha, esto de pronto es que el diablo me está persiguiendo, es que un montón de cosas, y sobre todas las cosas el amor de Dios va a imperar. Pero necesito entenderlo, mi mente necesita entender que su amor excede todas las falencias existenciales en todos los tiempos de toda la vida. Dios me amó de tal manera que dio a Jesucristo, pero no es algo retórico, es algo que necesito vivir en eso. A pesar de mí, Dios me sigue amando. A pesar de las circunstancias, su amor está ahí. Pablo le dice, necesitan entender con qué amor los amó el Padre. Y 5, que lo que Pablo les dice a los efesios es, tienen que llegar a vivir la plenitud de Dios. No como si fueran de este mundo, sino como personas que están de tránsito en este mundo, con la mirada en las cosas eternas. No somos de este mundo, somos pasajeros en esta vida, y lo que hagamos en esta vida es con la visión a la eternidad. Nosotros somos los habitantes del reino de los cielos, y Dios nos confía hijos, nos confía esposa, nos confía el ministerio, pero todo esto es con la mirada a la eternidad. Eso nos lleva a vivir la plenitud de Dios. Nuestra vida es de Él, estamos vivos por Él y somos para Él. Pablo les dice que tienen que alcanzar estas 5 cosas. Y les dice, es necesario que Cristo habite en sus corazones. Y ahí estamos estudiando esta parte. Esta palabra habitar, que él cita allí en el verso 16, esta palabra habitar 15 y 16, lo estudiamos que era que Cristo llega y habita profundamente en nosotros. No es un conocimiento el Evangelio, es una transformación de los que estábamos muertos en delitos y pecados, usted y yo y todos los que conocemos que se han acercado a Cristo. Llega Cristo por el mero beneplácito del amor de Dios, que nos llamó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que puede llamar a cualquiera de su casa, cualquier persona que usted conozca, entra y comienza a expandirse en nuestro ser, de tal manera que esas partes oscuras que nosotros teníamos reservadas, Él comienza a limpiar al Espíritu Santo a través de la obra de Cristo. Hay recuerdos, emociones, sentimientos, costumbres que tienen que comenzar a ser barridas. Pablo le dice, iglesia, necesitan que Cristo habite, pero que habite profundamente. Esa palabra habitar profundamente tiene que ver con que tiene que ser profundo, tiene que ser en todos los espacios, tiene que ser en todos tus tiempos, tiene que ser en toda tu historia, tiene que tomar las memorias, tiene que tomar los ciclos que vienen de familias pasadas. Cristo tiene que tomar esos ciclos. ¿A qué me refiero? Mi papá de pronto era un borracho. Eso no me condiciona a mí para ser borracho, porque Cristo cambia mi historia. ¿Me llevan la idea? En primera de Juan, retomando el tema, en primera de Juan, déjeme buscar el texto. En primera de Juan 5:12, miren cómo Juan lo plantea aquí. Primera de Juan 5:12. En el verso 9 dice, estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre de Cristo, y los 3 concuerdan. Aquí de qué está hablando, de que el Espíritu Santo es el que comienza a obrar en todas las personas. Más adelante, no recibimos testimonios de hombres, el Evangelio no es un mensaje de hombres. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo.
Primero, que el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, y el que no cree hace a Dios mentiroso. Cree en Dios, le hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Voy al 12. El que tiene al Hijo, Dios da a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo entra al corazón del hombre a darme testimonio del amor de Dios, y en eso voy a estar arraigado y cimentado que Cristo vino a morir por mí cuando yo no lo merecía. En eso estoy arraigado aún más allá de la muerte. Cristo murió por mí. ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sea, la muerte no me puede hacer mella. A pesar de que de pronto yo no veo que las cosas vayan por buen camino, el testimonio es que Dios me ha amado con amor eterno y dio a Jesucristo por mí. Y mire, eso hace de que yo me acerque a Cristo, y no solamente Cristo se va a acercar a mí, porque la Biblia dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Yo me acerco por la voluntad de Dios expresada a través del trato del Espíritu Santo a Cristo. Pero Cristo no solamente se acerca, sino que me abre el corazón y se mete adentro y comienza a habitar en mí. Y hay algunas luchas que yo voy a tener porque hay unas partes reservadas que no he dejado que el señorío de Cristo entre profundamente. Entonces voy a comenzar a limitar ese hogar de Dios. Pero como Dios es Dios, va a comenzar a tratar con esos procesos que yo no he dejado que Él trate conmigo. Dice aquí en el 12, el que tiene al Hijo, esta palabra tener es la misma palabra que Pablo utiliza en el tercer capítulo de Efesios, donde dice que habite. O sea, es un tener de que yo soy una vasija y el Hijo de Dios llega a morar en la persona del Espíritu Santo en mí. ¿Me hago entender? A través del Espíritu Santo yo puedo entender el sacrificio de Cristo, yo puedo aceptar el sacrificio de Cristo y puedo sentir la vida de Cristo en el corazón. Él comienza a hacerme una vasija. Esta parte externa se va acabando, pero mi parte interna está cada vez ensanchándose más la persona de Cristo. Entre más mi carácter vaya cediendo al carácter de Cristo, parecerme más a Cristo, la persona de Cristo comienza a contener todo. ¿Me llevan la idea? Dice que el que tiene al Hijo contiene la vida, porque Cristo es la vida eterna. Contiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Él llega, tener la vida, Él llega para que las cosas antiguas pasen y para darnos una nueva vida. ¿En qué sé que estoy prosperando en el Evangelio? En que yo puedo notar los cambios. Porque una cosa es el hombre natural, que piensa las cosas naturales, y otra cosa es el hombre espiritual, que piensa de acuerdo a la palabra de Dios. ¿En qué sé que el Evangelio ha hecho mella en mí? En que yo puedo cambiar. Antes era el peleón, antes era intolerante, antes vivía en una ansiedad terrible, ahora puedo vivir quieta y apaciblemente en el Señor. ¿Por qué? Porque estoy creciendo. Y esa es la vida abundante de la cual habla la Biblia. Esa es la vida próspera de la cual habla la Biblia. Hagan todo conforme está escrito. Que esto va a ser un camino, va a ser una lámpara, y todo lo que haga va a comenzar a prosperar. Usted me dice, pastor, usted me está hablando de dinero. Aún el dinero, pero no es lo más importante, porque el dinero es consecuencia de sus tomas de decisiones. La vida interna, aún la salud, aún la vida social, todo va a comenzar a prosperar. Mi relación con mis hijos, aún cuando yo tengo choques con mis hijos y llega el Evangelio comienza a cauterizar esos males, esos daños que hay entre familia. ¿Por qué? Porque yo voy a ver a mi hijo
con la misericordia con que el amor de Dios me vio a mí, de tal manera que Cristo vino para perdonarme lo malo. Entonces mi óptica va a cambiar contra los que no me gustan, contra los que proceden mal. ¿Por qué? Porque me vuelvo una vasija. El que tiene al Hijo contiene la vida. Y esa vida nos va, discúlpenme el término, andando a nosotros para que comience a florecer la verdadera vida que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. ¿Me llevan la idea? Esa es la novedad de vida que queremos tener. Esta vida va a llevar a la paz. Esta vida va a llevar a la libertad. Esta vida va a llevar al no juicio, al no estarse usted juzgando frente al espejo, si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera procedido. Esta vida va a llevar a que no haya recriminación, sino que haya camino a Dios. Porque muchas veces nos recriminamos o permitimos que nos recriminen, pero no nos mostramos o no nos muestran el camino para volver a esa paz que es la comunión con Dios. Esa vida en sí misma va a abrir caminos. ¿Qué necesita su papá, su mamá, su hijo, su empleado, su compañero de trabajo? Tener la vida que Cristo nos da. Voy un poquito más allá. Esa vida nos va a cambiar de identidad. Antes éramos despreciables, ahora comenzamos a tener identidad de amados. Esa vida nos va a cambiar el sentido de pertenencia. Mire, mi estimado hermano, usted le pertenece a Dios. Y Dios es su Dios. El sentido de pertenencia es que Él tendrá cuidado de ustedes. Nosotros hemos renunciado a la vida para comenzar a ser de Él. Cuando usted se casa, usted asume por suegro a Dios, porque esa mujer es hija, pertenece a Dios. Cuando usted trata con sus hijos, que a veces somos toscos, nosotros estamos tratando con mi hijo, pero más allá de la figura de papá, ese hijo es de Dios. Cuando usted trata con lo que Dios le ha confiado esta mesa, esa es la vida que Dios ha confiado. O sea, ¿a qué me refiero? Es por la gracia, por la misericordia de Dios que Dios se lo ha confiado a usted. Nos cambia la forma de ver las cosas, la identidad, la forma de pertenecernos a nosotros mismos. La vida en Cristo Jesús nos cambia el carácter. Los grandes problemas que nosotros tenemos sociales es por nuestro carácter. Ese temperamento indomable nos mete en muchísimos problemas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros dejamos que ese carácter de Cristo, que como cordero fue llevado al matadero, se haga parte de nuestra vida. Nosotros podemos crecer en ese carácter. Vimos que Pablo le dice, es necesario que Cristo more profundo en su corazón. Y hemos tratado el tema de que en el corazón están las emociones, habitan los sentimientos, habitan la toma de decisiones, en el corazón habitan los pensamientos, las actitudes, las emociones, y todas estas cosas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestros pensamientos son torcidos. Cuando nos alejamos del propósito de Dios, nuestros pensamientos se vuelven iracundos, caemos en la envidia, caemos en la depresión, caemos en el fatalismo, porque nos alejamos de la misericordia, de contemplar la confianza y la esperanza que hay en Dios, y nuestros pensamientos se explotan. Pero Pablo dice, necesitamos para estar vivos que Cristo entre profundo a sus corazones, o sea que sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones estén bajo el señorío de Cristo de manera profunda. Y eso les va a cambiar la vida. No van a tener esos problemas emocionales. Nos podemos enamorar, sí, pero antes de enamorarme tengo que contemplar la grandeza de Dios, el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios. Ya no lo voy a hacer como lo hacía antes, que
olía el perfume rico y una vez me iba. Ahora ya no. Ahora no voy a caerme a sensualidad de los pensamientos y de las emociones, sino que Cristo va a ser Señor de mi corazón. Miren ustedes, mis estimados hermanos, en 2 Corintios 10:5, vamos al texto, por favor. 2 Corintios 10:5, dice así: dice, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este texto lo hemos estudiado, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Bueno, sí, Cristo murió por mí. Ojo, el mensaje de Cristo no está fundamentado en el milagro de la concepción, que una virgen fue engendrada por el poder del Espíritu Santo. No. El milagro de Cristo está en que murió en la cruz para darme una nueva vida. Y en esa nueva vida yo voy a tener desafíos constantes. Y esos desafíos constantes no vienen de la parte externa, vienen de la actitud de mi corazón, que es de donde emana la vida. Mi vida emana de las actitudes, los sentimientos, las emociones que yo tengo. Constantemente vamos a tener lucha con nosotros mismos. Y Pablo dice, en el texto anterior dice que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios. Miguel. Y aquí dice que hay que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Esto lo vimos. Este es el modelo de Dios para mi esperanza, para mi paz, para mi libertad, y este es el desorden de mi mente. Yo tengo la opción de hacer lo que mis pensamientos dicen o hacer de acuerdo al modelo de Dios. Dios no te va a jalar la ovejita y te va a decir, es que tienes que perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hermano, tienes que ir a buscarlo. No. Está la norma de Dios, lo que prospera en paz. Cada de ustedes que la Biblia dice, hoy coloco delante tuyo. Ese hoy está en continuo. Siempre Dios va a colocar delante nuestro la bendición y la maldición, y Él nos aconseja hacerlo a la manera de Dios. Pero están mis pensamientos. Este dilema lo tenemos todos. O hacer lo correcto o hacerlo a mi manera. La Biblia nos da un ejemplo práctico en la palabra de Pablo. Dice, lleven cautivo. Esto cautivo es que no puedo dejar que el pensamiento se apropie de mí. Una ira mal manejada nos lleva a terminar la casa, a terminar el matrimonio, a terminar el negocio, a terminar las amistades. Tenemos que tomar ese pensamiento y llevarlo, ayúdeme, cautivo. ¿A qué? Al modelo de Cristo, a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Este es el evangelio práctico. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, sí, pero vino a darme una nueva vida. Porque el que tiene a Cristo tiene una nueva vida, pero en esa nueva vida voy a tener desafíos, y esos desafíos van a comenzar en mi corazón. ¿Me llevan la idea? ¿Y cuál es mi tarea? Bueno, yo conozco la Escritura. La Biblia dice, por ejemplo, no resistas al que es malo. Y yo últimamente ese texto me ha dado vueltas en la cabeza. Haciendo la vida, todo el mundo pelea, todo el mundo dice, todo el mundo opina, y yo me preocupo a veces. Y a conciencia me dice, no resistas al que es malo. Y veo, hay una humanidad que se levanta si yo tengo la razón. Yo sé que estoy haciendo lo correcto. Yo estoy haciendo lo bueno. Pero me toca esas ínfulas de hacer, de pelear, de ir más allá de lo que me corresponde. Me toca llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo Jesús. Esa nueva vida se tiene que establecer con coherencia, con conciencia. Yo tengo que ser consciente de que estoy mal.
Yo sé que necesito hacer esto, yo sé que necesito leer la Biblia, yo sé que necesito estar arrepentido, yo sé que necesito que perdonar y que me perdonen. Pero mis pensamientos no quieren eso. Mis pensamientos quieren lo contrario. Y en última instancia, esas cosas que yo hago a mi manera se levantan contra mí, porque no voy a prosperar, no voy a tener la paz, no voy a tener la libertad. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo a mi manera, y Dios prospera es en la vida que Él ha determinado para nosotros. Voy un poquito más allá. Esos pensamientos que hay que llevarlos cautivos, Dios los conoce. ¿Sabe usted que hay pensamientos de usted y míos que nosotros no conocemos? Job 42, por favor, ayúdeme con este texto. Y de eso hay que cuidarse mucho. En un momento de pleitos, de que le chocaron el carro, de que se le atravesaron y usted va rápido sobre la hoga, se sale ese león, lo peor de nosotros. Y después de que hablamos y decimos y herimos y maltratamos en casa o a cualquiera, decimos, uy, ¿yo cómo hice eso? Porque eso estaba en mi corazón y yo no lo sabía. Yo conozco que tú todo lo puedes. Y no hay pensamiento. Hay pensamientos que se esconden de mí. Y son mis pensamientos. Hay cosas que salen a flote por impulsos y yo no sé que estaban ahí. La parte hormonal nuestra genera pensamientos. Todas esas cosas que nos llevan a conflictos generan pensamientos. Y yo no sabía que estaban ahí. Pero Dios, que pesa los corazones, no hay pensamiento que se esconda de Dios. Yo no puedo solo con mi vida, yo no puedo solo con mi hogar, yo no puedo solo ni siquiera para mantener mi integridad. Yo necesito que el Espíritu Santo me ayude en cada momento, en cada circunstancia, en todo lo que yo haga, porque hay cosas mías que yo no conozco. Hay cosas de hábitos, de cultura, de pensamientos, de reacciones, de emociones que yo no conozco. Pero Dios sí conoce qué me deprime. Dios sí conoce qué pensamiento perverso, dañado, autodestructivo hay. Él los conoce todos. Yo no todo pensamiento lo podré llevar cautivo. Pero lo que sí, como dice 2 Corintios, no todo pensamiento lo podré llevar cautivo. Pero lo que sí puedo es colocarme bajo el señorío de Cristo, para lo que hay malo en mí, que me lleva a esa mala toma de decisiones, Él tome el control. Y Él lo puede hacer. Si nosotros dejamos que Él habite profundamente, Él va a tomar el control de nuestra vida. Miren, mis estimados hermanos, en Salmo 9, en Salmo 7, 9, por favor, disculpen. Salmos capítulo 7, verso 9 dice: fenezca ahora la maldad y los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Este probar que viene de este texto dice que Dios derrite la mente y el corazón. Este probar viene de probar el oro, que lo colocaban bajo fuego y después probaban si era oro bueno o era oro malo. Es esa misma palabra que aparece aquí, porque Dios prueba la mente y el corazón. Dios somete nuestro corazón a un proceso de fundición, para que en ese proceso de fundición, como el proceso de Job, pueda yo conocer quién es Dios, pero quién soy yo.
Uno pasa procesos y en todo momento Dios pesa mi corazón. ¿Eres verdaderamente cristiano? ¿Estás andando en la integridad, en la paz, en la libertad con que Cristo te hizo libre? ¿Cuál es tu prioridad? Dios derrite la mente y el corazón. No porque Dios no conozca mis pensamientos, porque Job 42:2 dice que todo pensamiento Él lo conoce, pero ¿sabe quién no conoce los pensamientos? Yo. Entonces Dios me coloca frente a las circunstancias para mostrar mi mente y mi corazón. Dios prueba los corazones. Cuando la Biblia dice en Proverbios, cuando los pensamientos del hombre son rectos, Dios se agrada de ellos. Cuando Dios se agrada de nosotros, dice que nos honrará como a hijos que le aman. Mis pensamientos y mi corazón me aparta de la bendición de Dios, pero Dios me muestra mi corazón y mi mente, lo derrite en un momento dado. No sé cómo debo funcionar, pero Dios permite esas circunstancias para que yo conozca quién soy yo y quién es Dios. Eso es ese fundir, prueba, fundir. Fue lo que le pasó a Job. Job era íntegro y Dios viene y lo funde, lo prueba. Y al final de la historia Job dice: Señor, de oídas yo te había oído, yo conocía muchas cosas de Dios, pero ahora mis ojos te han podido ver. Mis ojos te han podido ver. Mire, uno conoce al Dios de la provisión en esos momentos. Algo en lo que tenemos que crecer como cristianos es la confianza inquebrantable del amor de Dios. Llegan tiempos en que nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros no somos como cualquier pueblo sobre la faz de la tierra, somos el pueblo amado por el Señor. Y en esa confianza nos tenemos que mantener. Y bajo esa confianza mantener la esperanza de nuestros hijos. Es que somos hechos hijos de Dios por el mero beneplácito de la voluntad de Dios. No es porque yo sea bueno, es que Él me amó primero. En este acto prueba, en este derretirme, Él me muestra el corazón, y el corazón mío era condicional a Dios, y eso no me dejaba prosperar, eso no dejaba que las puertas se abrieran, eso no dejaba de que yo obrara de acuerdo al plan de Dios, porque en el plan de Dios somos hermosos y somos prósperos, pero yo voy por un lado y su plan va por el otro. ¿Y qué me lleva a mí por otro plan? Mi corazón. Dios me lo muestra. Dios me lo muestra. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted se ha avergonzado de su corazón alguna vez, de sus pensamientos alguna vez. Yo sí. A veces uno piensa, obra de alguna manera y dice: wow, yo conociendo el Evangelio con esos pensamientos de ira, de pleito, de contienda, de iracundo, de quitar, de envidiar. Dios me lo muestra con el fin de que yo me corrija. Y el que se corrige, la Biblia dice que el que se vuelve de su camino alcanza misericordia. Voy un poquito más allá, mis estimados hermanos. En Isaías 28, en Isaías 28, 16, la Biblia dice así, hablando de Cristo. Por tanto, hablando de Cristo, dice: por tanto, Dios, Jehová el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra que probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cayere sobre ella, el que creyere, tranquilo. Aquí está hablando de quién, de Cristo. Cuando yo creo en Cristo, me vuelvo una vasija de la vida eterna, y esa vida eterna va a comenzar a expandirse en toda mi vida, en toda mi casa, en toda mi familia. Quiera yo o no quiera, Cristo me va a transformar a mí. Punto. Por eso, como Él toma el control, dice: no se apresure. Usted no tiene que apresurarse, usted tiene que confiar. Usted tiene que confiar, porque usted no está en control. El que está en control es Dios. Y Dios prospera la obra de Él, la obra de sus manos.
Él prospera mi vida, Él prospera lo que hago, Él prospera aún los cambios que necesito hacer. Hablando de Cristo, dice que fundamento de una piedra probada. Cristo fue probado. Es la misma palabra que vimos en los Salmos 7. Fue fundido para revelar lo que había en Él. Cristo fue fundido en la cruz del Calvario. Cristo fue probado, porque no solamente el venir de una mujer virgen, no solamente eso es milagroso, sino que fue tentado en todo, fue probado, fue fundido en todo, fue confrontado con lo mismo que usted y yo somos confrontados. Fue probado. Y como fue probado, fue hallado precioso. Cuando nosotros nos muestran el corazón, somos fundidos, somos probados y nos alineamos con el plan de Dios, sucede lo que dice el libro de Oseas: a mis ojos fuiste hermosa, fuiste hermosa. Cristo fue precioso por cuanto fue probado, y eso nos va a llevar a que no nos apresuremos. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo puedo estar confiado, yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar reposado. Dios va a seguir obrando en mi casa, en mis hijos, y Dios me va a guardar. ¿Por qué? Porque fuimos probados y Dios me mostró el corazón. Y como me mostró el corazón, yo estoy cambiando. En Isaías 26:3, este texto lo conocemos, dice que Dios guarda. Al estar Cristo habitando en el corazón, tenemos la vida abundante, la vida eterna, la vida de paz. Dios nos muestra el corazón para que lo cambiemos, para que dejemos de hacer lo bueno y aprendamos, dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno, a través de analizar nuestros pensamientos, el que no corresponda a la voluntad de Dios, forzarlo a que haga lo de Dios. La Biblia dice que después de esto, de que nuestro corazón es cambiado, Dios comienza a guardarnos en completa paz. Completa paz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz emocional. No es una paz cuando estoy en esos momentos en la casa donde usted está en pijama y dice: ay, hoy no sé, pero me gané con una felicidad. No es una paz solamente emocional, sino una paz que va más allá aún del conflicto, aún de las facturas, aún de la enfermedad. Una paz completa. Aquel cuyo pensamiento en él persevera. Pensamiento que no es de Dios, lo desecho, lo corrijo y comienzo a hacerlo de Dios. Esto no conviene, lo corrijo porque tengo que pasar por el proceso de confrontarme a mí mismo. Esto no conviene en lo más elemental. Esto no conviene. Y comienzo a perseverar en mis pensamientos, dejar la oscuridad, comenzar a traer la luz, porque en ti ha confiado. Acuérdense ustedes que la paz, Job 22:21 dice, ¿alguien se acuerda? Vuelva en amistad con Dios. Primero, eso me va a dar un fruto. Dice, y tendrás paz. Job 22:21. Y de la paz vendrá. Primero, amistad con Dios, la tenemos en Cristo Jesús. Eso me trae paz. La paz viene por corregir mi corazón. ¿Cómo lo hago? A través de la obra de Cristo. Y con la paz viene mi bien en la empresa, en mi economía, en mi salud, porque la salud tiene que ver con algo que viene de adentro hacia afuera. Y por ello te vendrá bien. Cuando tengo la paz, aparecen las puertas que se van a abrir. Cuando yo tengo la paz de Dios, que viene de una relación con Dios, todo a mi alrededor comienza a cambiar y la vida abundante se va a manifestar, porque tengo la obra de Cristo adentro y se está expandiendo, y ella en sí mismo va a buscar el camino para cumplir el propósito de Dios. Ya quiero ir terminando.
Ahí mismo en Isaías 26, quiero ir al verso 26, 15, por favor. Voy a leerlo a partir del 13. En el 12 dice: Dios, tú nos darás paz. En el 12 dice: tú nos darás paz, porque también hiciste con nosotros todas nuestras obras. ¿De cuáles obras está hablando aquí? De que no nos arrepentimos por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, el que nos acerca al sacrificio de Cristo, es Dios mismo. Por amor dio a Cristo, por amor nos llama, por amor nos sustenta, es por amor. Él hace todo, Él nos trae. Bueno, y con esas obras nos dará paz. En el 13 dice: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Esto habla de que aún siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo haciendo la obra, nuestro corazón nos lleva a cautividad. Siendo hijo de Dios, puede estar como el hijo pródigo en la casa deseando irme. Y esto no habla de la iglesia, esto habla de la plena comunión con Dios. Estoy bien como estoy, pero deseo otras cosas. Y cuando yo abro esas puertas a esas otras cosas que no van con la voluntad de Dios, automáticamente otros señores vienen a enseñorearse de nosotros, las consecuencias de nuestras acciones. 14. Voy a ir al 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca a su alumbramiento, gimen y dan gritos de sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Miren que el mismo que decía que en Isaías 26:3 hay que perseverar en los pensamientos de Dios. Aquel cuyo en ti sus pensamientos perseveran, Isaías 26:3 dice: mire, y Dios nos ha dado paz y ha hecho estas obras de amor por nosotros. No esperen ustedes que su corazón se derrita, que estén en la tribulación, que estén en medio de la angustia para poder obedecer a Dios. Aprovechen esa paz para que toda la casa, su corazón, sus emociones, sus sentimientos estén bajo el señorío de Cristo. No esperen ser derretidos. Dice aquí, como la mujer encinta cuando se acerca, clamaron a Dios. No. Mis pensamientos, aún en paz, en abundancia, en salud, tienen que estar alabando a Dios, glorificando a Dios. Esa confianza en paz nos lleva a que los caminos de Dios se establezcan sobre nosotros, y en eso somos prósperos y somos hermosos. Tenemos que estar dependiendo de Dios, tenemos que estar vigilantes de que estos pensamientos sean en Dios, de que nuestra vida alrededor se esté expandiendo la habitación de Cristo en nuestra vida, de que el Espíritu Santo esté llegando a esas circunstancias, a esos pensamientos, a esas emociones que están apartadas de Dios. Cuando comenzamos a dar pasos, comenzamos a perseverar. Muchas veces no damos pasos gigantes, son pasos pequeños los que nos llevan hacia atrás. Pero cuando damos pasos en la dirección de que Dios habite en nosotros, nosotros menguamos para que Cristo crezca. Nuestro corazón tiene que ser transformado para que a Cristo habite profundamente. Y la parte más difícil de manejar en nuestro corazón se llaman los pensamientos de una mente caída que quiere levantarse contra el plan de Dios. Dios tiene un plan, ciertamente lo ejecutará, pero si nosotros asumimos ese plan, esa voluntad de Dios, vamos a ser prósperos y vamos a ser hermosos en Dios. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Cristo, hoy yo traigo mi corazón, Señor, ante ti.
Yo he entendido que hay pensamientos que me quitan la paz y sin paz no hay bien. Señor, te suplico por este corazón. Hoy no quiero pedir, Señor, por otra cosa, sino por mi corazón. Yo quiero que sea una vasija donde tú habites. Padre, tú conoces mis emociones. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis sentimientos. Te suplico que a través del Espíritu Santo obres lo que debo y no debo hacer. Yo quiero vivir en esa completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que si me vuelvo habitación plena del Dios viviente, habitación profunda del Dios viviente, el resto de cosas van a comenzar a cambiar. Porque el Evangelio es un mensaje que transforma aún la naturaleza, aún los medios, aún las personas, aún las generaciones. Yo sé, Señor, que si tú habitas, que si tú te enseñoreas, que si tú tomas el control total, yo podré vivir en paz. Padre, entregamos esos lugares donde aún tenemos señorío nosotros. En tus manos están esas decisiones que nosotros debemos de tomar y no hemos tomado. En tus manos, Señor, delante tuyo están todos mis pensamientos, aún los que yo no conozco. Yo te pido ayuda, con humildad de corazón te pido ayuda, como niño indefenso en las manos de papá, te pido ayuda. Padre, en el nombre de Cristo te suplicamos bendición sobre tu casa, sobre tus hijos. Señor, yo te clamo por una semana de bendición. Señor, yo sé, mi Rey, que tú tienes planes de bien y no de mal para tu casa. Señor, mira los que están por la internet, los que están hoy en este altar de oración, Dios. Yo te suplico, Señor, que tú en tu abundante misericordia les ayudes, que esta semana sea una semana de bendición, que cumplan sus compromisos, que la bendición de Dios les persigue, les alcance, te lo ruego, que el que esté pasando momentos de enfermedad pueda ver tu mano bondadosa. Señor, te clamamos por la familia de mis hermanos, te clamamos por nuestros corazones, te clamamos por nuestros compromisos financieros, te clamamos por nuestros hijos, te clamamos por nuestro corazón, te clamamos por nuestra alma, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, sabemos que siempre nos oyes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me la bendiga, hermano.